¿Por qué hablar de capitalismo y de libre mercado no es lo mismo? Para los libertarios convencionales que me están viendo, ANCAPs, minarquistas o fervientes seguidores de Milei, quédense aquí para dejar de una vez por todas de decir cosas como que Grecia era capitalista. Es sorprendente hasta dónde pueden llegar. En fin, los libertarios vulgares suelen definir el capitalismo como un sistema económico basado principalmente en los mercados y en la propiedad privada. En cambio, algunos pensadores más matizados como los seguidores de Albert J. Nock y los rothbardianos de izquierda distinguen entre el capitalismo de libre mercado y el capitalismo tal como existe en la economía corporativa actual. Curiosamente, esta definición de capitalismo ni siquiera estaba presente en el origen del término. De hecho, antes de Marx, un liberal clásico y socialista como Thomas Kotkin habló de capitalismo definiéndolo no como un sistema de libre mercado o laissez-faire, sino como un sistema de gobierno esencialmente estatista y de clases, en el que los propietarios del capital gozaban de privilegios similares a los de los terratenientes en el feudalismo. Para Marx, el capitalismo es un sistema en el que, además de la existencia de mercados y propiedad privada, los trabajadores no poseen los medios de producción y están obligados a vender su fuerza de trabajo por salarios. Pero no vamos a entrar en debates sobre el origen de la palabra. Lo que discutiremos es cómo se conceptualiza el término y la manera en que lo hacen los libertarios vulgares, quienes a menudo muestran falencias, contradicciones y posiblemente falta de honestidad intelectual que hoy demostraremos. Es esencial aclarar esto para tener una definición precisa del capitalismo y del libre mercado. Kevin Carson señala que los libertarios vulgares frecuentemente confunden el término libre mercado al defender el capitalismo actual. Argumentan que los ricos no se enriquecen a expensas de los pobres porque, según ellos, el mercado libre funciona de otra manera. Sin embargo, cuando se les cuestiona, admiten que el sistema actual no es un libre mercado y que hay mucha intervención estatal. A pesar de esto, continúan utilizando los principios del libre mercado para justificar la riqueza de las corporaciones existentes. Esto es algo que nadie puede negar, todos lo hemos visto en numerosas ocasiones. Pero ¿por qué ocurre esto? En el fondo se debe a la metodología que los libertarios austríacos emplean al ignorar la historicidad como un factor crucial para conceptualizar fenómenos concretos. Por ejemplo, Ludwig von Mises en La acción humana ofrece una visión bastante superficial de la revolución industrial que condiciona su concepto de capitalismo. Los dueños de las fábricas no tenían el poder de obligar a nadie a tomar un trabajo en la fábrica. Solo podían contratar personas que estuvieran listas para trabajar por los salarios que se les ofrecían. Por muy bajos que fueran estos salarios, eran mucho más que lo que estos pobres podrían ganar en cualquier otro campo abierto para ellos. Mises se limita a lo abstracto y a la certeza sensible, ignorando por completo las determinaciones que hicieron que el capitalismo mantuviera esa forma. Franz Oppenheimer, a quien citan tanto estos libertruchos, ofrece una lección importante que deben considerar. Subraya que para entender cómo se distribuye la riqueza en un sistema económico, primero hay que examinar cómo se distribuyen los recursos y los factores de producción como el trabajo, el capital y la tierra desde el principio. Sin embargo, los defensores del capitalismo a menudo evitan abordar esta cuestión crucial. En lugar de ello, recurren a una narrativa simplista que presenta las divisiones de clase como el resultado natural de un estado original de igualdad. Según esta visión, las diferencias actuales entre clases se deben únicamente a virtudes como el trabajo duro, la frugalidad y la previsión, sin considerar la influencia de factores externos o estructuras de poder en la economía. Como señala Kevin Carson, establecer esto no depende de ninguna manera simplemente de tales argumentos deductivos. Aunque a muchos libertarios les duela y en realidad debería darles vergüenza, Marx comprendió mejor el sistema capitalista. Lo que no entendió o no quiso aceptar fervientemente es que este sistema nunca se basó en el libre mercado puro, sino todo lo contrario. Como el propio Marx señala en El Capital, estos nuevos libertos se convirtieron en vendedores de sí mismos solo después de haber sido despojados de todos sus propios medios de producción y todas las garantías de existencias otorgadas por los antiguos arreglos feudales. Y la historia de esto, su expropiación, está escrita en los anales de la humanidad en cartas de sangre y fuego. Incluso Carson nos menciona que, desde el comienzo de la revolución industrial, lo que nostálgicamente se llama laissez-faire fue de hecho un sistema de intervención estatal continua para subsidiar la acumulación, garantizar el privilegio y mantener la disciplina laboral. Esto está demostrado y detallado en sus estudios sobre economía política mutualista y también en un ensayo que serviría como una buena introducción a sus ideas, El puño de hierro tras la mano invisible.
En resumen, el capitalismo, señores, no tiene nada que ver con el libre mercado. El capitalismo es esencialmente un sistema de coerción y explotación que se ha mantenido gracias al estatismo hasta nuestros días, lo que Carson denomina el subsidio de la historia. ¿Significa esto que pueden existir mercados sin capitalismo? Sí, la historia incluso lo demuestra. Por eso no debemos de confundir los mercados con el capitalismo y menos aún el libre mercado, que lejos de parecerse a la sociedad jerárquica actual, posiblemente consiste en una sociedad mucho más horizontal y equitativa. Por eso, y repito, aunque les duela, hablar de capitalismo o de libre mercado es un oxímoron, al igual que hablar de anarcocapitalismo. Este último es incluso peor. Pero bueno, me despido no sin antes citar un fragmento muy interesante de Kevin Carson. Parece que la sociedad ideal del libre mercado de tales personas es simplemente el capitalismo existente menos el estado regulatorio y de bienestar, una versión hipertiroidea del capitalismo del ladrón varón del siglo XIX, tal vez. O mejor aún, una sociedad reformada por personas como Pinochet, el Dionisio a quien Milton Friedman y los Chicago Boys jugaron a Aristóteles.